Bueno, me permito dar la bienvenida a Juan Francisco Salazar. Va a presentar fricciones y tensiones en los imaginarios de futuro del espacio exterior. Juan Francisco Salazar es investigador, realizador audiovisual y actualmente profesor titular de la Universidad de Western Sydney, Australia. Es becario del Consejo Australiano de Investigación y su trabajo reciente se ha centrado en la investigación etnográfica y cultural en la Antártica y en el sector espacial. Entre sus últimas publicaciones se encuentran los libros coeditados Anthropologies and Futures, Researching Emerging and Uncertain Worlds de Routledge de 2017 y Thinking with Soils, Material Politics and Social Theory de Bloomsbury en el 2020. Sus películas documentales más recientes son Nightfall on Gaia del 2015, The Bamboo Bridge del 2019 y Cosmographies. Está en producción actualmente. Y bueno, con este breve resumen curricular de Juan Francisco, le damos la bienvenida. Después de su ponencia, solamente para terminar, después de su ponencia vamos a tener un periodo de 20-30 minutos para diálogo de preguntas y respuestas. Juan Francisco, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Javier y Delascar, y buenos días a todas y a todos. Me siento muy honrado con esta invitación a compartir mi trabajo con ustedes en este grupo de trabajo de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Entiendo que los presentes hoy se vienen sumando de varios lugares de América Latina, así que muchas gracias por el interés de sumarse a esta charla y compartir un rato juntos. Como dice el resumen, la charla se centra un poco en discutir la noción de futuridad como un ángulo epistémico, de manera de movilizar esta analítica para proponer la futuridad como un método de trabajo, tanto académico, pero también creativo, y ofrecer una descripción crítica sobre las tensiones, las controversias, las fricciones que informan y surgen de las narrativas que enmarcan los horizontes de anticipación, de esperanza, de especulación, a través de los cuales se articula el trabajo sobre la exploración espacial, la colonización espacial, la expansión humana hacia el espacio, todos términos que creo que estamos todos trabajando de manera crítica. Entonces sí, la charla es sobre eso, pero también no solamente sobre eso. Como le contaba Javier, tras bambalinas, pienso en mi trabajo o veo mi trabajo como una antropología bastante indisciplinada, y confieso que la charla no es solamente sobre América Latina, pero tiene algo de ello. Continúa un poco los temas que Ann Johnson presentó en la sesión pasada, así que lo veo como una presentación doble también. Y la idea es que la charla poder compartir lo que he hecho recientemente, lo que estoy haciendo, lo que me gustaría hacer y espero poder hacer, y lo que me gustaría hacer y no creo poder nunca lograr hacer, así que también va un poco de eso. Entonces los invito a viajar un poco y empezar esta charla sobre el espacio en un lugar que lo llevo muy fuerte y muy profundo en mi corazón. Es un lugar donde he trabajado los últimos 10 años, que es la península antártica que tienen ahí en el mapa. Empecé a trabajar ahí el año 2011, al sur de Magallanes y de Tierra del Fuego, trabajando desde Punta Arenas y desde Ushuaia, en las islas Shetland del Sur, específicamente en la isla de Rey Jorge, que en Argentina se le llama la isla 25 de Mayo. Y quiero comenzar con este texto del historiador australiano Tom Griffiths, que en el año 2007, un par de años antes de que llegara a la Antártica, donde he estado 5 veces, 5 veranos, dice: la Antártida no es solo una región de una majestuosidad elemental, es también un archivo global, una ventana al espacio exterior y un laboratorio científico. No es solo un maravilloso mundo de hielo, es también una frontera política, un microcosmos social y un humilde experimento humano.
Nos ofrece una perspectiva oblicua y reveladora de la historia moderna, un espejo helado para el mundo. Viajar a la Antártida es ir más allá de los límites de la propia biología, hacia una pureza aterradora y simplificadora. Mi trabajo en estos 12 años es un poco largo de resumir, pero ha sido un poco investigar cómo las estaciones de investigación científica de distintos países funcionan como enclaves nacionales. Las islas Shetland del Sur son hoy en día la región antártica más accesible, con uno de los niveles más altos de ocupación estacional por parte de grupos científicos, con 16 estaciones permanentes ocupadas por 13 estados. Las actividades humanas en la isla se basan en 9 estaciones permanentes que se construyeron entre el año 1968 y 1994. He estado investigando cómo la península se puede observar como una zona de embrolio o de enredo, de entanglement, como dice el antropólogo escocés Tim Ingold, una malla atravesada por varias geografías, una geografía territorial de estaciones de campo nacionales autónomas, funcionando en red, una geografía no humana de cosas, entidades, procesos, eventos, campos de fuerza, fenómenos biogeofísicos, una geografía material de cooperación logística internacional, una geografía social que incluye geografías laborales, de prácticas científicas y logísticas diarias, y también las geografías de ocio de los turistas internacionales. Este es el mapa de la isla, donde estuve realizando el trabajo de campo por alrededor de 10 años, como digo, durante 5 veranos. La zona ahí en marrón, en café, es la zona que durante el verano no está cubierta de hielo. Esa es la vista aérea de los campamentos y las estaciones científicas y militares. Ahí en la imagen, en el costado superior izquierdo, se ve una manchita roja, que es la base china de la Gran Muralla. Opuesto en la esquina inferior derecha es la base rusa, Bellinghausen, y al centro está también la base rusa y las 3 bases chilenas, la base civil del Instituto Chileno Antártico, la Villa Las Estrellas, que es un campamento civil de familiares de la Fuerza Aérea de Chile y de la Armada de Chile. Esta es la visión desde de la Villa Las Estrellas, donde funcionó una escuela durante casi 50 años, con niños y profesores. Esta es la base Julio Escudero, que fue mi hogar durante esos 5 estadías, cada estadía de un mes. Esa es la vista desde mi habitación, donde se ve el hospital, la oficina de correos, el supermercado y la iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa rusa al fondo, que es un lugar cultural muy importante. Se construyó en el año 2006. Y un poco parte de mi trabajo de antropología y estudios culturales era estudiar cómo la gente que vive allí se siente en casa en el hielo, cómo cultivan un sentido de pertenencia, de producir relatos de socialidad y de subjetividad en común, y de qué manera yo, a través de la producción de relatos multimodales y audiovisuales, podía recrear imaginarios antárticos de futuro en la Antártica desde el sur. La idea también era hacer una etnografía de creación de lugares, una etnografía emplazada, registrando estos lugares, analizando también estas comunidades, un poco usando el trabajo del antropólogo James Clifford sobre raíces y rutas. En el inglés norteamericano sería Roots and Routes, pero interesantemente en el inglés australiano es Roots and Roots. Y las comunidades antárticas no están arraigadas localmente en los lugares, sino que se desplazan a través de ellos. Las culturas antárticas no están enraizadas en un lugar, sino que son móviles por naturaleza y obtienen o cultivan una identidad a partir de conexiones desde una variedad de rutas. Por otro lado, usando el trabajo también de la antropóloga Anna Singh, me planteaba si lo social significa solo hecho en relaciones
enmarañadas con otros significantes humanos, o los seres vivos distintos de los humanos también pueden ser plenamente sociales, y de qué manera, y cómo el trabajo de Anna Tsing nos invita a ocuparnos de la socialidad intrínseca de los no humanos, es decir, de aquellas relaciones sociales que no surgen gracias o son interdependientes de lo humano. Por ello, parte de mi trabajo era también describir críticamente cómo las fuerzas circulantes se generan como atmósferas en sí mismas, esto es parafraseando a la antropóloga Kathleen Stewart, cómo engendran mundos, animan formas de apego y desprendimiento al mismo tiempo y se convierten en el trasfondo vivo de vivir en y vivir a través de las cosas. También, si uno lo piensa, no hay nada evidente en el apego a la Antártida. Los lugares en la Antártica se constituyen continuamente en lugar de ser fijos, los lugares como conjuntos de historias hasta ahora, lo que la geógrafa Doreen Massey llamaba histories so far, historias hasta este momento o hasta ahora. Son acontecimientos o dominios en los que confluyen un conjunto de diferentes tipos de cosas, como trayectorias únicas que recorren el espacio. Otro ángulo fue seguir a microbiólogos marinos que estaban estudiando extremófilos, que son microorganismos adaptados a condiciones extremas, en este caso condiciones extremas de temperatura y de presión, y de qué manera la microbiología marina y la microbiología en general, la biotecnología, generan imaginarios biotecnológicos. Mi trabajo consistía en seguirlos en el trabajo de campo, después seguirlos en los laboratorios, cuando hacían secuenciación de DNA, de ADN, perdón. Después, como presentaban en las conferencias, hice un pequeño curso introductorio de microbiología para poder apoyar el trabajo y poder escribir sobre las visiones biotecnológicas y la Antártica como una farmacopea. Muchas de las preguntas que hacía era a los microbiólogos que me resumieran qué era la Antártica para ellos o ellas, y en muchos casos me decían una fuente interminable o incalculable de material genético. Algunos de los microorganismos, estos son los que los medios de comunicación han amplificado, no son necesariamente los que están en la Antártica. El de la derecha es un tardígrado que se ha convertido en un animalito o en un organismo culturalmente muy importante. Todo esto para decir que el método más importante durante estos 10 años ha sido el relato etnográfico como una fabulación especulativa, un poco criticar también el relato etnográfico clásico y vincular o amarrar de manera crítica todos estos elementos dispares. La narración digital etnográfica, en la tradición de la etnografía visual, la observación participante, las entrevistas entendidas como conversaciones agenciales, el diario de campo etnográfico, que se confluye también con el diario de campo antártico, que es un instrumento muy importante, por ejemplo, de los exploradores antárticos, pero también un experimento material y semiótico a partir de lo que propone la Donna Haraway. Y entender esto de la fabulación especulativa como un realismo de lo posible. Haraway habla del estrecho acoplamiento de la escritura y la investigación, donde ambos términos requieren de lo factual, de lo ficcional o ficticio, pero también de lo fabulado. Y ella habla que la diferencia entre lo ficticio y lo real puede ser entendido como solamente como una ilusión óptica, y es una provocación que a mí me ha servido mucho en mi trabajo. El documentalista John Grierson en Canadá en el año 25 definió documental, cine documental, a propósito de su estudio de la película Moana de Flaherty como un tratamiento creativo de la actualidad, y a mí me interesó expandir un poco esa noción de documental como tratamiento creativo de la posibilidad. Por eso es que al centro de mi trabajo hay una película
que se llama Anochecer en Gaia, que está disponible en Vimeo de forma gratuita, del año 2015, Nightfall in Gaia en inglés. Es una película experimental de 90 minutos, donde confluyo lo que acabo de mencionar en una película. Entonces, no es solamente el resultado de una investigación, es mi método central de investigación. Tiene ese doble uso, método y también como un resultado de investigación no tradicional. Al centro de este experimento de narración antropológica especulativa está el personaje fabulado de la astrobióloga Maori Xuenun, que trabaja en el Centro de Propulsión a Chorro de la NASA. Es la primera astrobióloga maorí en trabajar en la NASA. Está con su equipo en la Antártida llevando a cabo prospección de extremófilos para prepararse para la primera expedición humana a la Luna de Europa. Entonces, como ven, todos estos elementos están tomados de las entrevistas, de la etnografía, de revisar documentos de la NASA, pero también un trabajo colaborativo con Victoria Hunt, que es una artista, performance artist, de origen maorí ella. Entonces también construimos el personaje en base a su propia historia personal. Ella proviene de una genealogía, de un whakapapa maorí de mujeres mataquite, que son mujeres que pueden existir en diversos planos temporales, presente, futuro, pasado, de manera circular, no de la manera lineal de entender la temporalidad occidental. Ella está atrapada en una estación antártica internacional llamada Gaia, que es ficticia, en el año 2043. De ahí se desprende el título de la película. A medida que se acerca la noche polar, están en abril ya, se conecta al sistema de inteligencia artificial con el cual ellos interactúan. Busca recuerdos y archivos de cuando estuvo en la Antártica en el 2013. Y ahí se entrelaza con una serie de personajes documentales viviendo en la Antártica en el 2013. Esa es la Luna de Europa, donde ella se está preparando, y ahí, en teoría, los astrobiólogos y cientistas planetarios han teorizado que la Luna, que está cubierta de hielo, lo más probable es que tenga un océano líquido en su interior que podría albergar vida extremófila o microorganísmica. La película se presentó en varios festivales de cine bien importantes, como el CPH Docs en Dinamarca, y fue acompañado del trabajo crítico más clásico en este libro que publicamos con antropólogos Sarah Pink, Andrew Irving de Manchester y Johannes Soberg, un poco la parte más académica de esta idea de fabulación especulativa para investigar mundos que aún no se presentan o mundos por venir en la Antártica. Y al mismo tiempo, eso fue el 2017, al mismo tiempo, 2 años después de la película, el mismo año lanzamos este trabajo con el antropólogo belga Yves Van Praet en la revista de Humanidades Ambientales, donde un poco hablé sobre las geografías microbiales y el trabajo con los microbiólogos marinos, y la idea de que nuestro argumento es de que había un doble movimiento en juego en las imaginaciones cósmicas de principios del siglo XXI, que están en fricción entre sí, que a veces compiten entre sí, que generan controversias entre sí. Por un lado, el movimiento distintivo hacia la visión de lo extraterrestre en términos familiares, de familiarizar lo extraterrestre, y su comprensión por medio de marcos conceptuales a los cuales estamos más acostumbrados a través de los medios de comunicación, por ejemplo, o la cultura de Hollywood, etc. Por otro lado, existe un enfoque creciente para entender nuestro propio planeta en términos desconocidos, especialmente en la astrobiología y las ciencias planetarias, en el trabajo en los sitios análogos y los sitios extremos, desiertos, submarinos, que es un sitio donde a mí me ha interesado trabajar, y después de la Antártica mi trabajo actual es en desiertos, en Australia, en Chile, donde los científicos
utilizan el desierto como un proxy para el estudio de condiciones biogeológicas en otros planetas. Como Anne probablemente les presentó hace un par de meses o semanas, la antropología del espacio tiene su propia historia. Ahí está el trabajo en los años 50 de Margaret Mead y en los años 70 de Margot Maruyama. En los últimos 20 años ha surgido toda una, se podría decir, una escuela de antropología estadounidense en los trabajos de Deborah Battaglia, de Stefan Helmreich y de Peter Redfield, que no me voy a detener en este momento, y más reciente la socióloga Janet Vertesi, que es una etnografía con aquellos científicos que están recibiendo la data sobre los rovers en Marte y la forma en que los científicos interpretan, rearticulan y reimaginan esas imágenes para crear un imaginario marciano. El trabajo de Lisa Messeri también con cientistas planetarios de la idea de emplazar o de crear lugares. Entonces, o el trabajo de la exploración espacial con astronautas de Valerie Olson. Lo que quiero decir es que mi trabajo se desarrolló independientemente de este trabajo. Si ven las fechas, mi trabajo también es, estas son tesis de doctorado de estas autoras, entonces un trabajo como paralelo, pero en mi caso fue ocupar o referirme al trabajo de ellas de manera teórica, pero también tratar de teorizar un poco desde el sur. Durante este tiempo surgen estas ideas que he retomado en mi trabajo actual, la sospecha de que la expansión al espacio ahora y en el futuro constituye un movimiento de las relaciones socioeconómicas y políticas terrestres ya estratificadas y espacializadas hacia el cosmos. A medida que las señales y las transacciones, las imágenes y los acontecimientos toman forma en el espacio orbital o lo atraviesan, cada vez es más urgente comprender mejor cómo está organizado este espacio, quién lo controla y cómo se está disputando, nos dice la teórica de los medios Lisa Parks. El escritor Diné, residente en Nueva York, Lou Cornum, que ha escrito bastante sobre el colonialismo del espacio, nos dice que no todos los encuentros con el otro deben o deberían acabar en conquista, en genocidio o violencia. No debemos viajar a los confines del espacio para plantar nuestras banderas ni actuar bajo el supuesto de que cada planeta que tenemos a la vista es una terra nullius, a la espera de que la primera huella humana marque su superficie. Estos son trabajos que marcan una diferencia con este trabajo y, como digo, este es un trabajo de estas autoras antropólogas que a mí me ha influenciado e inspirado mucho, pero también creo que se quedan cortos en plantear de qué manera, como dice Catherine Yusuf, los imaginarios de la temporalidad producen subsidios raciales junto con una concepción muy específica de la Tierra y el espacio, y por extensión concepciones de la Tierra, y ella nos invita a atender a las posibles formas en las que el futurismo diverso proporciona un punto de vista para refigurar el tema asumido de los estudios sociales del espacio exterior, como plantean estas historias, estas autoras, perdón. Y también el trabajo de este profesor Powhatami de Michigan, Kyle Powys White, filósofo ambiental, que nos invita a pensar o nos provoca diciendo que nadie puede pretender ser un aliado si su agenda es prevenir sus propias distopías futuras mediante acciones que también preservan las distopías indígenas actuales. Entonces, cuando estaba trabajando en Anochecer en Gaia, trabajando con imaginarios maorí del espacio, del futuro, también me encontré con una serie de trabajos desde la línea del afrofuturismo y del futurismo indígena, que se centran mucho más en la construcción de un futuro y en criticar la distribución desigual de la propia futuridad y cómo la temporalidad occidental
ha creado nuevas formas de colonialismo, de genocidio y de imperialismo al imponer una temporalidad en los cuerpos no blancos, ya sea cuerpos negros, cuerpos indígenas, cuerpos de distintas disidencias sexuales también. Ese es el trabajo de la cineasta de Ghana, Notama Frances Bodomo, residente en Nueva York, Afronautas, en un cortometraje que se centra en julio del 69, donde Zambia está desarrollando una expedición lunar antes que Estados Unidos y la Unión Soviética. Hay una crítica importante desde el afrofuturismo. También el mismo año que salió Anochecer en Gaia, salió este otro cortometraje de la directora navajo Nanova Becker, que es una ficción especulativa indígena sobre 6 astronautas navajos inspirados en la cosmovisión del maíz, que han sido enviados a Marte a construir un asentamiento, y es un trabajo crítico de cómo pensamos la exploración, la explotación, la colonización espacial desde un imaginario diferente. Aquí hay otro trabajo muy importante del 2017 de la videoartista francesa Julia Grossman, Próxima B. Próxima B es el planeta habitable, teóricamente habitable, más cerca de la Tierra, en Alpha Centauri, y su trabajo explora la voz no humana del planeta. Es el planeta que nos narra, el planeta nos perturba, nos provoca a través de una narración de la escritora Ursula Le Guin. Ursula Le Guin es la narradora de la película y es la voz del planeta. Y Ursula Le Guin, también muy importante en mi trabajo, de todas estas imaginaciones disruptivas, que es lo que me quiero referir acá, pero que también se alejan de la ciencia ficción más convencional y buscan una ciencia ficción como experimentos de pensamiento especulativo, con otras formas de hacer mundos, como diría Isabel Stengers, y de preguntarse qué se puede aprender de las ciencias sociales, o qué puede aprender las ciencias sociales de este tipo de relatos fabulados. Le Guin nos invita a pensar o nos recuerda que se avecinan tiempos difíciles en las que necesitaremos las voces de escritores. En mi caso es de realizadores especulativos, perdón, que puedan ver alternativas a la forma en que vivimos ahora y que puedan ver a través de nuestra sociedad presa del miedo y de sus tecnologías obsesivas otras formas de ser, otras formas de imaginar, etc. Entonces, el trabajo actual me interesa interrogar estos modos contrastados de futurizar el espacio exterior, que van desde los imaginarios sociotécnicos, basados en las formas neoliberales de expansión capitalista fuera de la Tierra, hasta las perspectivas contrafuturistas, disruptivas, algunas de las cuales acabo de mencionar, que ofrecen marcos alternativos de las temporalidades de las tecnologías emergentes en el contexto de espacio exterior. Un grupo muy interesante es Black Quantum Futurism en Filadelfia. Es un colectivo, un dúo, un colectivo de Rashida Phillips y Kawae, se me olvidó su nombre ahora, que es una poeta y hip hopera. Y el trabajo de ellas es una forma de vincular el afrofuturismo con el contrafuturismo negro en Estados Unidos y vinculado a Black Lives Matter, etc. Pero lo interesante es aquí la futuridad, no como objeto de estudio o objeto de análisis, sino que como un método para subrayar los imaginarios sociales. El teórico coreano Hwang Hin-chien habla de el borde como método, y de ahí también me tomo para la idea de hablar de futuridad como un ángulo epistémico y movilizar esta analítica para proponer la futuridad como un método. Volviendo a la Antártica y esos imaginarios que les resumí de manera muy rápida, es materia suculenta o muy importante para ver cómo
algunos científicos planetarios, planetary scientists, están creando estos imaginarios de colonias lunares o villas lunares que podrían crear un mercado inicial para la bioprospección o prospección de recursos lunares, el regolito lunar, también minerales lunares, y de qué forma se va a poder construir una infraestructura de apoyo para ello. Por eso que parte de mi trabajo es una crítica. Acabo de terminar un informe sobre la Agencia Espacial Australiana y el sector espacial australiano, donde ocupé el trabajo de Anne Jameson en México, y donde se muestra un poco esta fricción entre estas ambiciones extractivistas que se mantienen unidas y se articulan a través de una narrativa emergente del New Space, del nuevo espacio, que opera como un marco para una serie de desarrollos interrelacionados. Por un lado, la democratización, entre comillas, del espacio, que ha permitido la entrada de actores privados, la proliferación de ambiciones extractivistas, como ya dije, que van desde la minería, ahí está mis 30 minutos, de la Luna y los asteroides, hasta también la minería de los datos espaciales, data mining, y la visión tecnocapitalista de innovación perpetua e ilimitada. ¿Perdón? Bueno, es un término que se acuñó, New Space, es un término que se acuñó en el 2006 en Estados Unidos por una serie de grupos de presión políticos comerciales que estaban un poco en contra de la visión estatal de la NASA, que lo veían a la NASA como un obstáculo. Me voy a saltar esta parte porque si no, no voy a alcanzar a terminar. Pero la idea es un poco hacer una crítica y las fricciones y tensiones que genera el auge del neoliberalismo aplicado a los imaginarios espaciales como formación económica gubernamental y como tal sujetos a un modo futurista de capitalismo neoliberal y globalizador, o lo que el geógrafo Oliver Dunnett ha denominado astrocapitalismo como una narrativa política y económica dominante también. Lo interesante también es ver de cómo estos discursos hegemónicos generan o también permiten fisuras desde donde surgen relatos, narrativas e imaginarios contrahegemónicos. Jones sostiene, por ejemplo, que las maniobras para privatizar el espacio exterior no solo se basan en el encerramiento de los lugares físicos y legislativos, sino que también buscan encerrar los espacios imaginativos a través del proceso o los procesos de desimaginación. Un proceso que él sugiere que restringe nuestra capacidad de pensar críticamente e imaginar nuevos futuros a través de aparatos culturales y pedagogías públicas diseñadas para borrar la multiplicidad de realidades históricas que desvían de la norma hegemónica. Esas son algunas de las imágenes de trabajos que se hacen, como decía anteriormente, sobre el desierto como un proxy o como un análogo para el trabajo, para el entendimiento de biologías y geologías extraterrestres. Y ahora, para empezar a cerrar, un poco la inspiración del nuevo trabajo, la nueva película que estoy haciendo, Cosmografías, que es un trabajo etnográfico especulativo también. Muy importante ha sido el trabajo de este colectivo australiano llamado Bawaka Country. Bawaka es el nombre del territorio, country es la noción indígena australiana para el territorio, pero que es un territorio vivo, un territorio que tiene un espíritu, un territorio que se canta, que está vivo. Y el artículo es escrito por el territorio, incluyendo a los humanos, que son las geógrafas mencionadas ahí, y lo que se llama en Australia traditional owners, no sé cómo traducirlo en español, las líderes indígenas que están mencionadas ahí. Y ellas hablan de una historia de Guwak, que es una visión que perturba
la visión hegemónica colonizadora de mundos vitales plurales que tienen muchos pueblos originarios, el trabajo que estaba haciendo en Atacama, la visión el Licanantayo, Atacamenia, que habla de 3 espacios simultáneos en el tiempo y en el espacio del cielo, el espacio de la superficie y el espacio subterráneo. Y en ese artículo, donde hacen una crítica a la colonización espacial, plantean 4 argumentos. Se parte de la base de que no hay personas ni otros seres en lo que se llama el espacio exterior. En una entrevista con un líder indígena me dijo, el espacio exterior no existe, no es exterior, y ninguno de los pueblos y seres indígenas de nuestra cultura que habitamos la Tierra, también habitamos ese espacio. La idea de que el espacio es un lugar muerto o no sintiente, la idea de que el espacio está separado de la Tierra y de que no hay una objeción ética a la explotación del espacio. Me voy a saltar esta parte para decir que el trabajo actual entonces es cómo pensar hacia una cosmopolítica del espacio, humana y no humana. En mi trabajo actual, trabajando con el cuerpo del desierto, el antropólogo chileno y la microbióloga Cristina Doradora acaban de sacar un paper muy interesante sobre los microbios del desierto Atacama y la manera en que están siendo destruidos por el extractivismo del litio. Y dicen, la memoria microbiana colectiva del tiempo profundo, presente en un pequeño charco en el medio del desierto de Atacama, está siendo borrada por las gramáticas separatistas del extractivismo, lo que nos obliga a pensar más en cómo sostener la habitabilidad planetaria en lugar de la depredación de los recursos planetarios. En consecuencia, dicen, estamos convencidos de que la desaparición de los hábitats microbianos del desierto debe ser vista como una microcatástrofe, una catástrofe que, si bien ocurre a nivel microbiano, afecta y amenaza los vestigios de la vida pasada del planeta, una de las únicas también afectivas conexiones que quedan con nuestros orígenes. Y como digo, la película actual que involucra todo un trabajo etnográfico se sitúa en Atacama, está inspirada por metodologías indígenas decoloniales que han hecho algunos colegas acá en Australia, pero también en Nueva Zelanda y en Canadá, que se le ha llamado el story work, el trabajo, no sé cómo traducirlo al español, el trabajo que es diferente a storytelling. Se ha ocupado como una metodología de investigación, inspirados un poco también en el trabajo de Linda Tuhiwai-Smith en Nueva Zelanda, que salió en 1999, y toda una trayectoria decolonial de trabajo maorí, que habla de 7 principios que tienen que informar cualquier tipo de proyecto de investigación o de story work: respeto, responsabilidad, reverencia y reciprocidad, holismo, interrelación y sinergia. Y este es un poco el guión de la próxima película, que también es como la guía del trabajo etnográfico que empezó hace unos meses. Una narrativa circular inspirada en el trabajo del ecólogo y sonidista Bernie Krause, que habla de separar la historia del planeta en distintos episodios o temporalidades sonoras. Dice que los primeros 2 billones de años hay una geofonía, donde es el sonido de los volcanes, de los terremotos, de las piedras, de los océanos, de todos los fenómenos geofísicos. Después entra una biofonía, que son los sonidos de la vida, desde el agua, los microorganismos, la vida animal, vegetal. La antropofonía, el sonido de lo humano, en el último 100.000, 200.000 años. Y luego se le agrega una tecnofonía, que es ensordecedora,
que ensordece y enmudece a todos los otros sonidos. Es la tecnofonía del extractivismo y de la tecnología, y luego una cosmofonía que le agrego, que es un poco el sonido en la conexión con ese espacio que es exterior, pero no es exterior. Eso es un poco cómo se va a contar la película, un poco en un orden cronológico lineal, pero también circular, de cómo se crea una socialidad humana y no humana, esa descripción crítica de que habla Anna Singh, esa socialidad más allá del humano. Y volvemos a trabajar con Victoria Hunt para recrear el personaje fabulado de Xuenun, que esta vez está en Marte o en otro planeta, no lo hemos decidido, en el año 2052, y seguir explorando su propio Whakapapa o linaje o genealogía maorí, que ella ha seguido investigando en los casi 10 años que han pasado desde que trabajamos juntos la primera vez. Esa es su genealogía, que está ahí, en Ngati Ojomairangi, Te Aragua, Rongo Whakata, maorí, pero ella descubrió, haciendo un trabajo de archivo, que pudo trazar su linaje genealógico hasta algunos de los primeros navegantes polinésicos que llegaron a Aotearoa en el siglo XIV. Entonces la idea de cómo, una vez más, volviendo a esa idea de Haraway, de lo ficticio, lo factual y lo fabulativo, cómo mezclar su propia historia en el trabajo especulativo etnográfico. Y de ahí se van a insertar una serie de personajes reales con los cuales espero trabajar, no sé si resulte. Doña Sonia Ramos es una lideresa licanantay que trabaja con el sociólogo Manuel Tironi. Estuvimos haciendo trabajo de campo el mes pasado en Atacama. Bueno, y ahí hay desde la directora de la Sociedad de Marte de Chile, geólogas, ecólogas, arqueólogas, y hasta el momento los personajes que surgieron son todos mujeres. No es algo que estaba planeado, pero esos son los personajes, yo los llamo personajes, son investigadoras científicas y líderes sociales reales, pero la idea es volver una vez más a ver cómo el personaje de Xuenun puede interactuar con estos personajes reales para crear esos imaginarios contra futurismos, contra hegemónicos de los que mencioné en un principio. Así que bueno, paro ahí, ya hablé 40 minutos, así que creo que es suficiente y abro para preguntas, comentarios, y espero que haya tenido algo de sentido la presentación, algo indisciplinada. Muchas gracias. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Muy bien. Te puedo aplaudir por acá. No hacemos mucho ruido, pero genial. Muchísimos temas, varias recomendaciones también de lecturas, documentales. Creo que son importantes de retomar. Por ahí hay algunas recomendaciones que subieron en el chat. También me parece bastante interesantes para retomarlas. Y bueno, ya sin preámbulos, creo que ahorita podemos abrir el espacio para preguntas y respuestas y generar un diálogo y platicar un poco más de lo que ya se habló y posteriormente de otros temas. Entonces, quien quiera preguntar ahorita o comentar algo, puede levantar la mano y yo le doy la pauta. Javier. Sí, se abrió, bueno, acá estamos de tormenta, hay un huracán, ¿no? Y se fue y vino en internet, ahora cambié de dispositivo, a ver si funciona esto un poco mejor. ¿Se me escucha bien? Bueno, tal que perdí una parte de la exposición de Juan, ya me voy a escuchar después, me quedé ahí con lo de Ursula Le Guin. No sé si comentaste, Juan, pero ese es Ursula Le Guin, que tiene varios libros que se leían
leen todavía muchísimo y han sido traducidos al español. Y es hija de Alfred Kreber. No sé si tenías si comentaste eso. Y según comentó ella en una entrevista, muchas de sus historias, creo que La mano izquierda de la oscuridad y otros libros, estaban inspirados en cuentos que le hacía Kreber cuando ella era niña. Quería simplemente sumar ese comentario, y yo tengo otras cuestiones sobre encuentros y tal, pero me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, mejor que desarrolláramos eso. Sí, me voy a rápidamente comentar. Sí, gracias, Javier, no lo mencioné. Sí sabía, y es una de las razones por las cuales Lewin me parece tan fascinante, es porque sus relatos son muy etnográficos, aun cuando son fantasiosos y fabulativos y especulativos, tienen como un enraizamiento, si se puede decir así, en la imaginación etnográfica muy fuerte. Y otro autor muy diferente, Kim Stanley Robinson, norteamericano, que hizo un doctorado con Frederick Jameson, como sabrán ustedes, tiene varias novelas, una Antártica, 1997, que es prácticamente una descripción etnográfica de la vida de la Antártica en un futuro cercano. Y yo creo que es el relato etnográfico más certero que yo he leído, aun cuando es ficción. No he visto ningún relato etnográfico más certero. Su relato sobre la colonización de Marte también se puede ver como un relato anticipatorio etnográfico. Entonces, por eso que me interesa mucho ese enjambre en esos relatos etnográficos especulativos. Gracias, Javier. Ann, ¿tenés la palabra? Luego leo los comentarios del chat. Pues sí, primero muchas gracias y qué emoción compartir temas. Y me parece súper interesante también porque hay cosas que pues obviamente tu proyecto tiene en común con mi proyecto, un poco por atender estas cuestiones desde el sur, que no es algo que se ha hecho mucho, justamente como tú habías dicho. Y más que preguntas tal cual, como que quería puntualizar algunas de las discusiones que me gustaría que en algún momento, quizás no en esta hora que no tenemos tiempo, pero que sería muy interesante un poco profundizar. Y uno tiene que ver con la potencialidad del futurismo otro, ¿verdad? O de estas visiones del futuro desde otras perspectivas, sean indígenas, sean queer, sean afrofuturismo, etcétera. Específicamente en Latinoamérica, porque sí lo he visto como muy fuerte en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos. En Latinoamérica no tanto, y no sé si no estoy viendo o si no existen o cuál es el asunto, porque lo que he visto, por ejemplo, en México, que también tiene una posición muy particular en términos cosmopolíticos, ¿no? Por su cercanía con Estados Unidos, que cosa que no necesariamente es el caso de otros países latinoamericanos, pero que los futurismos que se generan sí tienen que ver con lo indígena, pero son futuros mestizos con imaginario indígena, ¿no? Un poco esa idea del pasado prehispánico como gran potencial, pero las personas que están usando esas imágenes son mestizos, ¿no? Entonces eso era una cosa que es algo que quisiera trabajar más y que me queda como espina. El otro, bueno, hay varias, pero otro es esta cuestión de las misiones análogas y el analogismo y este proxy que mencionas, que en el desierto de Atacama, por ejemplo, en México, que hubo en los 70s, pero que ya no lo están haciendo, pero que hay uno nuevo en Colombia también. ¿Y cuál es esa posición de lo análogo, ¿no? La idea de practicar y de enseñar y hasta dónde hay potencial ahí para hacer cosas distintas, ¿verdad? Y finalmente, otra cuestión tiene que ver con el mimetismo, ¿no? Que de nuevo, igual es algo que veo mucho en México, quizás en otros países también, donde se empiezan a hablar, o sea, mimetismo en el sentido como mimetismo colonialista, ¿no? Como el SpaceX latinoamericano, o digo, el New Space latinoamericano.
Y esos proyectos, ¿no? de hacer minería en asteroides, porque en México se ha hecho minería históricamente, ¿no? Queremos que la Agencia Espacial Mexicana sea como la NASA mexicana, ¿no? Ese tipo de cosas que me parecen no demasiado productivos si la idea es hacer cosas de una forma distinta. Entonces, bueno, son muchas más cosas que quisiera platicar, pero quizás podemos platicar más en otro momento. Muchas gracias de nuevo por todo, me inspiras. Bueno, muchas gracias, Ann. Tu trabajo también es muy inspirador para mí. Y de hecho, como te mencioné, cité tu trabajo que hiciste con la agencia mexicana en mi trabajo con la agencia australiana, que me parece que ese tipo de trabajo no se ha hecho en Australia aún, esa como visión crítica de las agencias espaciales, por lo menos no acá en Australia. Sí, creo que tienes razón, creo que por un lado quizás hay un trabajo más avanzado en los países anglosajones sobre un poco abordar la futuridad y el futurismo como un instrumento político, no solamente como un instrumento apolítico, vinculado también con imaginarios contrahegemónicos que tú mencionaste, desde lo queer hasta lo racial, identitario. Pero no te olvides que está esa película Sleep Dealer de Alex Rivera, que también hay como un imaginario súper interesante, mestizo e indígena, desde México, desde lo mexicano, chicano, californiano, oaxaqueño, que ahí hay unos indicios, aun cuando es una película independiente norteamericana, hay un indicio ahí de un imaginario diferente. Y creo que esos imaginarios están, solo que no han sido descritos críticamente ni por antropólogos ni por artistas. Hay un nuevo género New Weird latinoamericano en literatura, súper interesante, que ha explotado en la última década en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Cuba, en Chile, donde ya se están generando quizás esos imaginarios contrahegemónicos, pero que eso quizás aún no está ni en las ciencias sociales ni en las artes audiovisuales. Creo que estoy en desacuerdo en acuerdo y en desacuerdo con Eduardo Hani. Por un lado, no me da temor que estas percepciones se parezcan mucho al New Age ochentero, porque las veo muy diferentes al New Age ochentero, que era un proyecto principalmente blanco, de clase media alta, y en un sentido apolítico, en mi opinión, Eduardo. A lo mejor estoy un poco errado ahí, así que me parece un proyecto, una percepción bastante diferente al New Age ochentero, pero sí estoy de acuerdo contigo en que este trabajo de futuridad como método requiere de un activismo con los pies puestos en el territorio, sin dejar de lado para nada cómo estamos planteando un proyecto socioecológico de transformación socioecológica. Eso es lo que a mí me mueve, así que estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Y Adriana tenía, de hecho, escrito en la ponencia exactamente lo que tú dijiste, y que me lo salté por motivos de tiempo, es que es absolutamente fundamental que nuestra escritura, o nuestro trabajo audiovisual, en mi caso también, genera imaginarios desde el territorio, desde nuestra ubicación y lugar de origen o lugar de donde estamos en este momento viviendo, desde donde somos seres vivos y seres sintientes. Así que, Adriana, vale mucho tu apreciación y estoy completamente de acuerdo. Y es algo que dije en la reunión de la 4S en Nueva Orleans, en un panel que hicimos, un poco como crítica al panel anglosajón, en que Paola Castaño, colombiana, y yo estábamos liderando, un poco como la mayoría de los trabajos desde el norte global no se hacen desde una conexión específica a un territorio. Así que, Adriana, creo que tienes ahí un comentario muy importante.
Y sí, la idea de climaficción es importante, pero creo que la climaficción a veces está muy imbuida de fantasía. No sé, tengo como un doble estándar con la climaficción. Kim Stanley Robinson me gusta mucho, hay otros que no me gustan tanto. Bueno, hay otros comentarios, pero Andrés, no sé si de Lascar, que eres tú. No, quería darle la palabra a Carmen y luego podemos ver los otros comentarios para ir intercalando, digo. ¿Vas, Carmen? Bueno, sí, bueno, Juan Francisco, yo he estado apantallada con lo que has planteado. Y claro, me mueve mucho, muchas cosas, pero a mí me gustaría que elaboraras un poco más qué implica en tu metodología esto que mencionaste como conversaciones agenciales, ¿sí? O sea, ¿qué implica esto? ¿Es una conversación de facts, de hechos o de ficciones o cómo es que tú construyes esa conversación etnográfica, ¿no? Porque creo que puede ayudar mucho para estudios de futuro en lo general. Y otra que también creo que se combina con esta primera cuestión es lo que has hablado de los planos temporales circulares, ¿no? Yo creo que cuando tú cambias el paradigma del tiempo lineal y te instalas en una temporalidad circular que está al mismo tiempo pasado, presente, futuro. Pero digamos, ¿cómo lo haces en términos como de etnografías? O sea, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo aprendes del otro en ese sentido? ¿O cuál ha sido tu experiencia sobre estos dos puntos que para mí sí me inquietan muchísimo? Muchas gracias, Carmen. Recuérdame el primer punto rápidamente. El primer punto tiene que ver tú. Sí, conversaciones agenciales. Sí, buena pregunta. También es algo que me salté un poco rápido por cuestiones de tiempo. Es una idea que tomé de autores argentinos, arqueólogos argentinos que hacían entrevistas y les llamaban, en vez de entrevistas, le llamaban conversaciones agenciales, inspiradas en el trabajo de Karen Barad sobre un método de lectura difractivo. Y tiene toda la idea de la difracción como método en vez de la reflexión, donde no hay dos objetos que ya tienen una identidad propia y se reflejan mutuamente, que tienen una agencia independiente entre ellos, sino que el método difractivo o la percepción difractiva es de que la agencia se crea en la relación misma. Entonces, al hacer una entrevista etnográfica, yo no me planteo como un sujeto y el entrevistado como otro sujeto o un objeto, sino que la agencia surge en la relación. No son dos sujetos objetos predefinidos. A eso me quiero referir. Es que para mí la etnografía no es un instrumento científico, ni social ni natural. Nunca he visto la etnografía como un instrumento científico y por eso que parte de mi trabajo es también una crítica a la etnografía más antropológica, más tradicional, que trata de presentarse a sí misma casi como una pseudo, no diría una pseudociencia, pero sí un pseudo método bastante más objetivo de lo que realmente es. Entonces, lo que quería decir con eso, quizás Carmen más como una metáfora, es que lo que surge de la entrevista es cómo mi agencia como etnógrafo y como sujeto se articula a partir de una relación difractiva con la persona que estoy conversando. ¿Sí se entiende? Entonces está inspirado en ese trabajo de Karen Barad,
que lo saca de la astrofísica, de la idea de string theories y de la idea de los múltiples universos que tienen una conexión difractiva y no refractiva ni reflexiva. Y el segundo punto, recuérdame. El segundo punto tiene que ver con los planos temporales que tú mencionas, claro, circulares. claro. Y que está relacionado con el primer punto, es que la etnografía, aun cuando ha sido increíblemente útil para describir críticamente o no realidades sociales y culturales o culturas que existen en otras temporalidades a la modernidad, sigue siendo un método que separa a distintas temporalidades, moderna y no moderna, en un espacio sumamente binario y sumamente lineal. Hasta hace 10 o 15 años, para los antropólogos en general, y quizás para algunos todavía, la preocupación por el futuro es un, como se diría quizá en inglés, un oxímoron, o un problema, porque la etnografía y la antropología siempre han estado preocupados por una temporalidad o presente o pasada y no futura. En mi trabajo yo no lo tengo resuelto, Carmen, no te podría decir así es como funciona o así es como lo hago, pero por eso es que me interesa el trabajo audiovisual como método, no solamente como un resultado de la investigación. Lo que trato siempre de enfatizar es que no es que la película fue algo para comunicar la antropología que se hizo después y una forma de divulgación pública, no, al contrario. Es el método central de mi investigación, junto con el trabajo antropológico etnográfico más convencional, pero es el motor del trabajo y que me permite generar temporalidades circulares. Cuando tengas la oportunidad de ver Anochecer en Gaia, puedes ver que el relato narrativo, la estructura narrativa de la película es completamente circular. Sí, sí, sí. No parte en un pasado, sigue en el presente y termina en el futuro, sino que trata de un poco entrelazar, enjambrar ese relato. Ahora bien, para mí es un experimento y como lo digo, Carmen, no lo tengo resuelto, es una forma de mantenerme interesado. Yo creo que cuando nosotros resolvemos algo, perdemos interés. Cuando algo está muy resuelto, nos aburre. Entonces creo que el hecho que no esté resuelto nos hace también tener una posición más vibrante de, ok, por eso que con Victoria Hand decidimos volver a trabajar juntos porque quedaron tantas cosas no resueltas en el trabajo anterior que nos quedamos con muchas ganas de volver a hacerlo. Y volviendo a lo que decía Adriana y lo que dice también Andrés, Augusto, es que en este nuevo episodio, en nuestra nueva película, sí queremos empezar a generar o entrar en una relación difractiva con imaginarios indígenas, mestizos y blancos desde América Latina, pero también una vinculación con otros territorios, Atacama o territorios diferentes, y ver esa conexión más íntima con los imaginarios contrahegemónicos o que surgen desde esos territorios en particulares, y en este caso no de Australia, no de Estados Unidos, no de Canadá, que aun cuando han sido inspiradores, ahora la motivación es volver un poco al trabajo que hice hace 20 años. Mi tesis de doctorado fue con grupos activistas mapuche en Santiago y Temuco, sobre derecho a la comunicación y construcción de imaginarios mapuche en los medios de comunicación. Entonces hay como una vuelta circular a ese trabajo que hice hace 20 años. Así que por ahí va un intento de respuesta, Carmen. No, gracias. Muchísimas gracias vos por el diálogo. No sé si queda contestada la pregunta o la consulta de Andrés Augusto, que hace una referencia a la película de Elysium y de cómo la Tierra está destruida básicamente y el paraíso, la utopía tecnológica está ahí arriba.
Sí, absolutamente, fue lo que mencioné un poco a la rápida. Es el imaginario tecnocapitalista que propone New Space. Sí. Entonces, eso es un poco el trabajo que nos motiva, creo que a todos nosotras y nosotros, es un poco generar una crítica a eso. Si ven, o sea, Jeff Bezos, como han escrito varios sociólogos, colegas nuestros, cuando era estudiante en la universidad ya tenía este imaginario de que toda la minería y el extractivismo se puede mover fuera de la Tierra para que la Tierra sea, es un poco como un Elysium al revés, Andrés Augusto, lo que propone Jeff Bezos, es mover todo el extractivismo fuera de la Tierra, hacer mierda el resto del sistema solar para nosotros quedarnos en una tierra como una especie de Elysium para las clases altas, blanquitas, el hombre blanco capitalista. Bueno, es un poco ridículo como lo estoy presentando. Pero para Elon Musk, que es un individuo que ha creado un imaginario súper potente, seguido por millones de personas en el mundo, la idea es un poco lo opuesto. Nosotros estamos condicionados, condenados a ser una especie multiplanetaria, donde el entendimiento de humanidad es bastante cerrado y encerrado, que él ha dicho que se van a necesitar millones de muertes en Marte para poder crear una civilización en Marte. O sea, está dispuesto a decir que millones de personas van a morir, un poco como la construcción de los estadios en Qatar para el Mundial, donde no importa la cantidad de trabajadores que mueren, el Mundial sigue. Es la misma mentalidad, así que tienes toda la razón. Lo preocupante, Andrés Augusto, es esta ambición colonialista, que es lo más pervasivo, es la visión dominante, hegemónica, pero el hecho que sea dominante y hegemónica no significa que no existan otros imaginarios y no significa que nuestro trabajo académico o artístico deba apoyar y ser una plataforma para poder divulgar, promover e intervenir estos imaginarios. El trabajo, ustedes conocen, de Anna Singh sobre fricciones en Indonesia, que hace todo un trabajo de las cadenas y acuña el término de fricción y dice que todo el extractivismo de bosques genera también un movimiento ambientalista. El espacio también está generando ese movimiento ambientalista. Tengo una alumna de doctorado que se autorrefiere o autodenomina como Space Activist, activista espacial, y está haciendo una tesis sobre el surgimiento de qué significa ambientalismo espacial activista, aun cuando ninguno de nosotros nunca va a poner ninguna pie en el espacio. Así que creo que tenemos una labor o una urgencia como académicos o artistas de ser siempre muy críticos, y esa es quizás mi crítica con el trabajo de mis colegas Valerie y Lisa, a quienes conozco bien, las respeto muchísimas, son unas antropólogas de puta madre, pero creo que se quedan cortas también en este sentido de la complacencia de la academia en solamente sacar un libro con una etnografía. Creo que ya los tiempos no están para esa complacencia académica. Gracias, Juan. Me resonó mucho esto que estás diciendo sobre distopías y utopías. Justo lo mencionaste hace rato, porque hace 30, 40 años las utopías sobre alcanzar el espacio eran muy diferentes a las que son ahora. Pues ahora, con el Internet, además, por ahí conectándolo con el comentario de Andrés Augusto, hay muchísima divulgación y publicación de textos, documentales, cortos, que representan el espacio exterior y
y el camino hacia afuera de la Tierra de diferentes maneras, no únicamente con estos imaginarios poderosos hollywoodenses, digamos. Y es interesante ver cómo han cambiado esas distopías y esas utopías también. Bueno, siguen habiendo varios comentarios y recomendaciones acá. Creo que se han comentado varias. Geo tiene un comentario acá, es muy poderosas sus palabras, Máster Juan Francisco. Refresca la memoria su crítica ante las hegemonías. Saludos de Michoacán, saludos Geo también. Y Muchas bueno, gracias, Geo. Muchas gracias por las palabras y saludos desde aquí a Michoacán. Me disculpo también por haber sido grosero, se me olvidó que estábamos grabando, así que me disculpo por la grosería. Es una mala costumbre que tenemos algunos chilenos de hablar con groserías, así que me disculpo y espero que lo puedan editar. Seguramente lo voy a editar o voy a poner un pitido ahí, algo. No te preocupes, que fue una muy leve en comparación a otras. Bueno, Javier quiere comentar algo. Yo creo que también vamos de pronto cerrando. Son las 6:23. Bueno, acá en México son las 6:23. Allá en Australia son las 9 y tanto, ¿verdad? Bueno, doy espacio a Javier para que haga sus comentarios. Javier, no tenés activado tu sonido. ¿Podrías? Ah, ya está. ¿Ya? Sí, ahora sí. Bueno, primero yo no creo que haya malas palabras, son palabras al servicio de lo que uno quiere decir y estoy de acuerdo con que esas cosas las vayamos utilizando y no creo que habría problema ni que haya que disculparse por eso. Hay como dos temas que yo solo puedo plantear, digamos, muy interesante en las respuestas. En el trabajo de Juan, yo encuentro, digamos, o me gustaría que hablara un poco más sobre la tensión que uno percibe desde afuera, pero que seguro que se vive de alguna forma particular, que entre digamos, la ubicación científica y la ubicación artística, que es como que estamos acostumbrados a ponerlos en compartimentos estancos separados, y uno creo que en la atención y en el ejercicio de esas dos vías, digamos, tiene cosas para decirnos, y seguro que hay una reflexión ahí interesante y potente, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado también quería plantear que otras disciplinas, ¿no? Que juegan mejor con el futuro, en el sentido que han desarrollado lenguajes, estrategias concretas, metodologías. Estoy pensando, por ejemplo, en geopolítica, o cuando se habla de escenarios y se está pensando siempre en términos de escenarios, donde el futuro no es tan distante, ¿no? Es decir, los futuros son relativamente próximos, y hay otras dimensiones del futuro que están en un lugar más allá, muy cercano al concepto de utopía que refiere al lugar, pero digamos, también al tiempo, que está en un tiempo, digamos, tan lejano como uno quisiera, ¿no? También creo que esa cuestión del antropólogo Ulf Hanners hace un tiempo atrás escribió sobre escenarios. Yo creo que no es el más feliz de sus participaciones, porque no estamos nosotros preparados para eso, creo, como antropólogos. Y entonces son dos temas que quería plantear o simplemente dejar sobre la mesa. Yo creo que hay tiempo ya para ir cerrando cuando ustedes digan, Juan y Deláscar. De todas maneras, yo quiero aprovechar la participación para agradecer muchísimo a Juan Francisco. La verdad que es un mundo de cosas acá de lo más interesante. Y entonces, bueno, ahí está comentando algo, Ann. Pero bueno, un montón de puertas que se abren, y eso siempre es interesante, ¿no? Yo me quedo con ganas de un montón de películas y libros y cosas que me vinieron a la cabeza, pero como me perdí parte de la presentación, no es justo que las presente. Así que gracias, Juan, te agradezco muchísimo y yo dejo ya la palabra. Gracias. No, gracias a ti, Javier, por haberte acercado. Como dije, me siento muy, muy honrado con la invitación. Me encanta estar vinculado con América Latina durante los últimos, bueno, siempre he estado vinculado con América Latina. Durante el COVID
hice clases por Zoom en Colombia, en México, en El Salvador. Fue un cable a tierra que me mantuvo sano, así que cualquier oportunidad de pensar desde América Latina para mí es un gusto y un honor. Los dos temas que planteaste, sí, no hay temas para reflexionar, pero sí, hay una tensión fuertísima entre la divulgación científica, la divulgación artística o el trabajo crítico artístico. Me pasó en la Antártica. Durante mis primeros años yendo a la Antártica, los científicos me querían usar para divulgar su trabajo. Decía, pero si tú eres antropólogo, tu rol es entender lo que yo hago y después divulgar al público lo que estamos haciendo. Decía, no, para eso se llama un periodista o se puede llamar un comunicador, pero... Así que, y en mi trabajo sobre la Agencia Espacial Australiana, es un poco alguno de los argumentos que estamos haciendo, es que la Agencia Espacial Australiana surgió hace 3 años en un bubble, no sé cómo se llama bubble, se me olvidó la palabra en español, en una burbuja. Entonces hay un poco una crítica también a esa visión. Es lo mismo que decía Anne, se está proyectando como una especie de NASA más chica, pero más comercial que la NASA, adoptando el New Space 2.0 de manera muy, muy violenta o muy agresiva, más que violenta, muy agresiva. Y con respecto a la idea de los escenarios, sí, hay otro tema bien candente y puse ahí el vínculo a un artículo que escribimos con un colega, una socióloga francesa y un sociólogo australiano en la revista Futures, donde trazamos el paralelo que hay entre la invención de futuros como un dominio de estudio en los años 60, incluyendo la fundación de la revista, con todo el movimiento antiambientalista corporativo. Entonces, que el inicio de los estudios del futuro, de donde vienen los escenarios, que lo inventó la compañía Shell, hay una confluencia entre los estudios del futuro y el movimiento antiambientalista desde los sectores corporativos, y en ese artículo nos preocupó trazar un poco ese origen que poco se sabe, así que les dejo el vínculo ahí por si les interesa leer. Es un número especial, además, en la revista Futuro, donde hay todo un trabajo interdisciplinario sobre el concepto de anticipación que puede ser de interés para todas y todos. Y para cerrar, absolutamente, Anne, la tensión entre espacio terra nullius y terra communalis es clave. Ahí quizás deberíamos escribir algo juntos, o quizás en esta red, pero creo que ahí puede haber un tema interesante. Creo que la geógrafa Julie Klinger ha escrito sobre eso, así que los geógrafos han desarrollado trabajos súper interesantes. Creo que como disciplina no tienen tantas de las, ¿cómo se dice? De las trabas que tenemos los antropólogos. Somos una disciplina tan autorreferente, gastamos la mitad de nuestra licenciatura en antropología en estudiar nuestra propia historia y nuestros propios héroes y próceres y heroínas. Y la geografía, lo que me gusta es que es una disciplina mucho más suelta y más confident con ello mismo, mucho más somos geógrafos, esto es lo que hacemos y ya. Y los antropólogos somos tan autorreferentes a veces y tan pedantes y tan, no sé, en fin. Viva la antropología, muerte y vida a la antropología. Con eso lo dejo. Genial, genial. Perfecto, Juan. Ciertamente, no hay mejor crítica que la que empieza en uno mismo, ¿verdad? Y pues, por supuesto, en nuestra propia disciplina. Acabo de poner por ahí en el chat el correo del grupo, el que utilizamos, para que nos puedan escribir allá. También el canal de YouTube que tenemos, posteriormente vamos a subir este video. Habrá que hacerle unas pequeñas ediciones, pero ya cuando esté listo lo subimos y creo que lo volvemos a compartir
para todas las personas que se inscribieron y lo puedan ver. Y bueno, de mi parte también agradezco muchísimo la participación de todas y todos, y especialmente la tuya, Juan, haber hecho el esfuerzo también de conectarnos aquí entre pasado y futuro. Y bueno, bueno, de mi parte muchas gracias del GT y de la Red Río Común también. Agradecemos mucho la presencia. Si hay alguna palabra de nuestros coordinadores, Lalo, Javier, si no, pues aquí lo cerramos. Saludos nada más. Pues saludos y muchas felicidades. Excelente conferencia. Creo que nos ha dejado muchas preguntas, muchas puertas abiertas, como ya se dijo, muchas inquietudes para seguir reflexionando sobre estos temas. Y esperamos seguir viéndonos. Juan, muchas gracias por tu accesibilidad para participar con este grupo, en este seminario. Y gracias a todos los que han estado. Gracias, José Eduardo, y me encantaría seguir participando de este GT, así que de todas maneras me apersono en la próxima reunión. Perfecto, Juan, bienvenido. Pues nos hablamos en la siguiente y Súper. Nos vemos, que les vaya bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Saludos, Gracias, felicidades. gracias totales, como diría un cantante chileno muy famoso.